Cierto, tienes razón. De la población. ¿Por qué? Porque las otras formas de extinguir dan trabajo y no le permite tener a la administración tributaria el dinero de manera rápida. Entonces sí tenemos que tener bien clara que esta es la forma por excelencia como se puede extinguir la obligación tributaria. Es la forma ideal. ¿En qué consiste? En la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. Miremos nosotros, por ejemplo, miremos el impuesto de circulación de vehículos. En el impuesto de circulación de vehículos, solo el monto del impuesto es el que trabaja la administración tributaria. El resto de cosas las hacemos nosotros los propietarios. Entonces nos dan la boleta para pagar, nos dan el plazo que está establecido en la boleta, lo pagamos, regresamos a nuestra máquina, imprimimos la solvencia y se acabó. Ya no hay ningún requerimiento más para la administración tributaria. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, con esas transferencias electrónicas ya ni siquiera tiene que ir al banco a hacer cola para pagar el impuesto. Como autor estudioso del derecho tributario hoy, así hay varias definiciones de lo que es el pago. La primera definición que tenemos es de Sergio de la Garza. ¿Qué dice Sergio de la Garza? Él dice que pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria, que satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. No vamos a callar eso. Otros consideran que
protesta y consignación. Y también en el artículo 39 está el pago a cuenta. La doctrina reconoce otras formas de pago que son las siguientes. Pago por el deudor. Entendiéndose que el deudor es el contribuyente y esa calidad de deudor es la que le otorga la ley. Luego tenemos el pago por los responsables. Todos los que de conformidad con la ley están obligados sin ser deudores. Por ejemplo, representante legal, agente de retención, agente de percepción, un pago por tercero extraño, que es el pago de terceros que reconoce nuestra ley. Por ejemplo, si a un menor de edad le dejan en un inmueble y tiene que pagar el impuesto, ¿quién lo representa de conformidad con la ley? Sus padres. Entonces los padres son los responsables del pago del impuesto. Y esto lógicamente ustedes saben que lo tenemos bien desarrollado en el Código Tributario. ¿Cuáles son los sujetos del pago? Son los mismos sujetos de la relación jurídica tributaria. Ustedes se recuerdan que en la relación jurídica tributaria teníamos el activo es el Estado o cualquier ente estatal de conformidad con la ley. Y el sujeto pasivo, el que soporta la carga del tributo, el que soporta la presión del poder tributario, es el contribuyente. Entonces aquí en el pago son los mismos sujetos los que están. El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Por excelencia es el Estado. Ustedes saben que el Estado escogió una entidad para que cobre los impuestos. ¿Cómo se llama esa entidad? Se llama Superintendencia de Administración Tributaria. Por eso, ustedes oyen a mucha gente que dice, pero si la SAT solo sirve para cobrar impuestos, sí, por eso fue creada. Ustedes que ya leyeron la ley saben para qué fue creada. Fue creada más que para otra cosa, para que hubiera una entidad especializada en el cobro de los impuestos. Luego, lógicamente, también puede ser cualquier entidad autónoma o semiautónoma, como consecuencia del poder tributario que él ejerce. El ejemplo aquí lo tenemos las municipalidades. Ustedes saben que el impuesto del PIB es un impuesto que se paga en las municipalidades. También tenemos muchas veces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como una entidad autónoma o la propia Universidad de San Carlos. Ahora, el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el que aguanta la sanción, es el que aguanta el ejercicio del poder imperio. Es toda persona individual y jurídica que se encuentra obligada a cumplir con la deuda tributaria. Lógicamente se recuerdan cuando vimos la relación jurídica tributaria, dijimos que el contenido de la ley se relaciona con la situación personal de cada quien y ahí es donde surge la obligación del pago de impuestos. El objeto del pago. ¿Qué persigue el pago? El objeto que persigue el pago es que se materialice la realización de la prestación. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la obligación tributaria? Extinguir, el objeto del pago también es extinguir la obligación. ¿Qué obligación? No es cualquier obligación, es la obligación tributaria. ¿Y cómo es que nosotros la extinguimos? Entregando la prestación debida. ¿Y cuál es entregando la prestación debida? El pago que yo le tengo que hacer a la SAT. Tenemos el impuesto de circulación de vehículos, ya saqué mi boleta. Y ahí dice que yo debo de pagar 1.200 pesos. En el momento en que yo me presento al banco del sistema con la boleta y con los 1.200 quetzales, ¿qué estoy haciendo? Extinguiendo la obligación. Y cumpliendo con el pago de los impuestos a los cuales yo tengo que pagar. El pago tiene principios. ¿Cuáles son los principios del pago? Son 3 principios del pago.
plantea es que debe de entregarse la prestación que es el objeto de la obligación tributaria y no otra. Si lo que se debe es dinero, se debe de entregar dinero. Creo que este principio de identidad para nosotros no tiene mayor diferencia ni mayor problema, porque la única manera por la cual nosotros pagamos los impuestos es el dinero. Nosotros no lo tenemos en servicio o en producto. O sea, nuestra legislación es sencilla. La única manera de pagar los impuestos es de manera pecuniaria. Quiere decir pagando cierta cantidad de dinero. Que por ejemplo, si yo utilizo la tarjeta de crédito, ese voucher se convierte para mí en una obligación en vida. Si yo lo hago pagando un cheque de caja que voy al banco, ese cheque de caja, ¿en qué se va a convertir? En dinero. Entonces creo que este principio no tenemos mucho que argumentar por la manera en la que aquí se pagan los impuestos. Luego tenemos el principio de integridad. ¿Qué plantea este principio? Que la deuda no se considera pagada sino hasta que la prestación ha quedado totalmente satisfecha. Por ejemplo, miremos nosotros, algunos ponen, digamos, el impuesto sobre la renta. Y yo tengo, hasta que yo pague en el año, es que íntegramente estoy fuera de la obligación tributaria. Pero este principio de integridad está muy junto con el de indivisibilidad. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio plantea que en materia tributaria no debe de hacerse pago parcialmente, sino de una vez, salvo que la ley expresamente así lo acepte. Y hay una ley que sí acepta pagarlo con facilidades de pago, y es la ley del IVA. Perdón, la ley del impuesto único sobre inmuebles. Recuérdense que nos queda el chance de dividir el pago en 4 meses. Y nosotros lo deberíamos de pagar anualmente, porque si ustedes revisan la ley dice que el pago del impuesto es anualmente, pero al mismo tiempo dice que eso se puede dividir en 4 trimestres. Entonces, hasta que yo termine de pagar el último trimestre, es que se da por concluida la obligación tributaria. ¿Cuáles son los requisitos del pago? Así como el pago tiene requisitos, tiene requisitos. ¿Cuáles son? Tiene requisitos del lugar, del tiempo, de exigibilidad de pago y comprobación de pago. O sea, yo no pago los impuestos donde yo quiero y cuando yo quiero, sino lo pago de conformidad con las exigencias de la ley tributaria. El lugar está un poco ahora mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el pago debe hacerse en las oficinas recaudadoras o en los bancos del sistema, que decida la entidad encargada de la recaudación. Regularmente, a donde vamos a los bancos del sistema. Ahora no tenemos ni siquiera que ir a pagar a las altas multas, porque sacando nuestro recibo lo tenemos que ir a pagar al banco. Eso sí, la vigencia de ese recibo solo es un día, porque si hoy lo saco, yo lo pago hoy y yo lo voy a pagar más cantidad de dinero, porque me está corriendo los intereses y la multa. Entonces, el ejercicio es diario, porque el diario me va a ir aumentando el impuesto. Entonces, el requisito del lugar, el pago debe hacerse en las oficinas recaudadoras o en los bancos del sistema que decida la entidad encargada de la recaudación, que en nuestro caso es la Superintendencia de Administración Tributaria. Y algunos le agregan y que tengan jurisdicción en el domicilio del contribuyente. Ahora eso no importa, porque usted ni modo que se va a ir a pagar al Bancural del Cuché, donde esté más cerca, y la operación es inmediata. Entonces, este era un requisito que antes era mucho más riguroso, pero en la manera en como ha adelantado la administración tributaria, esto ha ido disminuyendo. Luego
al no existir arbitrariedad y capricho de la administración. Miren, por ejemplo, ahora es la primera vez que se va a pagar el impuesto de circulación de vehículos hasta el último día después de ser día. El superintendente explicaba algo que para mí tiene mucha lógica y decía, se puso las fechas hasta el último día del mes de julio porque en el mes de julio el bono 14 está ahí y muchas personas deciden pagarlo del bono 14, pero en septiembre no hay ningún bono. Entonces, a lo que van a contribuir es a que no se pague el impuesto adecuadamente. Pero es primera vez en todo este tiempo que se ha pagado en septiembre porque así lo decidió el Congreso de la República y emitió una ley para que pudiera pagarse hasta el último día después de septiembre. Les pediría que aquí en el tiempo, por favor, lean el artículo 38 del Código Tributario. Vamos a ver qué tiene el artículo 38. El 38 dice forma de pago bajo protesta y conciliación. El pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma en que la ley indique. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado oficialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos. Pero era este pedacito donde dice, el pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que indique la ley. Ahora, el requisito de exigibilidad. ¿Qué significa este requisito? Esto significa que el ente público titular del crédito tributario debe de estar legalmente facultado para cobrar al deudor del tributo el pago de la prestación. O sea, lógicamente todos estamos autorizados para ir a pagar a los bancos del sistema. Entonces, esa es parte del principio de exigibilidad. Luego, el requisito de comprobación. Quien haga efectivo el pago tiene derecho a exigir o a obtener de las oficinas recaudadoras un recibo oficial, un comprobante de pago o una constancia que se ha hecho el pago. Ustedes miran esas boletas en la parte de atrás, dice cuándo se ha pagado, quién lo pagó, cuál fue la fecha y la hora y en qué banco lo hizo. Ese es el requisito de comprobación del pago. Antes era más difícil, o sea, creo que eso es un adelanto de la tecnología. Antes, como no había tanta copia, usted perdía su recibo y se aplicaba lo que dice el Código Civil. El que paga más paga dos veces. Pero ahora hay archivos en todas partes donde usted sabe que ya pagó el impuesto. ¿Cuál es el efecto que persigue el pago? El efecto del pago es la extinción de la obligación tributaria. Lógicamente, esto produce un efecto liberatorio para el contribuyente. Otra forma de extinguir la obligación tributaria se llama confusión. Así como de que nos confundimos. ¿Qué es lo que confundimos? ¿Quién de los dos debe y quién de los dos cobra? O sea, porque en la confusión, según José María Giuliani Borrush, en materia de obligaciones civiles, ocurre cuando se reúne en una misma persona por sucesión universal o por otra causa la calidad de acreedor y deudor. El ejemplo más claro que tenemos en esto es cuando se da la herencia vacante. Recuérdense ustedes que en el Código Civil nosotros tenemos la figura de las herencias vacantes. ¿Cuándo es esto? Cuando la persona que fallece no otorgó testamento ni tiene ningún heredero vivo. Entonces, lógicamente, el llamado a suceder es el Estado. Entonces, si la persona debía un impuesto, se va a juntar en los dos, que va a ser acreedor y deudor por esa herencia que recibió. Esta confusión son raros ejemplos que se ven, pero la ley lo tiene. Y ese es el ejemplo mucho más claro. O sea, es que se reúnen en la misma persona las dos calidades. ¿Cuáles son esas dos calidades? De acreedor y deudor.
¿Cuáles son esas dos calidades? El sujeto activo y el sujeto pasivo. La confusión es otra forma de exclusión de las obligaciones tributarias que se produce cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en una situación de deudor. Esta figura se dice que ocurre rara vez en el derecho tributario, por eso es repetida, casi no se da. Pero son muchos los ejemplos que de ella se conocen. Y se da cuando, por ejemplo, el Estado recibe una herencia vacante en cuyo pasivo hay deudas tributarias y en tal caso es evidente que las deudas se extinguen o confunden. Miremos el artículo 45 del Código Tributario. Vamos a ver aquí qué dice el artículo 45 para ver si esto no el artículo 45. El artículo 45 dice condición, concepto, la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor que extingue esta obligación. Cuando el sujeto activo o acreedor queda colocado en la misma situación del deudor por el hecho de la transmisión de bienes o derechos objeto del tributo, y aquí nos pone este autor un ejemplo. Dice, mercancías que se importaron y que por alguna razón son confiscadas. El Estado puede ser heredero del deudor a título universal, herencia vacante. El Estado adquiere los bienes por legado, donación, expropiación o por copia. La otra figura por la cual se extingue la obligación tributaria se llama compensación. ¿En qué consiste la compensación? Si nosotros tomamos en cuenta lo que dice Carlos María Giuliani Conroy, él dice que la compensación en materia de obligaciones civiles es un medio normal de extinción. Dice extensión, dice aquí, pero es extinción. Y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la misma calidad de acreedor y deudor recíprocamente. En primer lugar, tenemos que tener claro que es otra forma de extinguir la obligación tributaria. Y se da cuando dos personas llegan a ser recíprocamente deudor y acreedor por igual cantidad. Aquí encontramos al Estado como acreedor y al contribuyente como deudor, como sujeto pasivo. Eso puede ser de carácter amplio o algunas veces limitado. ¿A qué se puede limitar la compensación? Se puede limitar a créditos y a deudas tributarias. Sin embargo, este concepto sufre una derogación en las obligaciones tributarias, siendo principio generalmente admitido que, salvo excepciones, no son compensables entre sí los créditos y las deudas provenientes de contribuciones públicas. Por ejemplo, cuando el Estado hace cobros indebidos, el señor A paga 500 al fisco de más, pero pagó 500 que salen negros, pero cuando pagó su impuesto pagó 500 más. Entonces ahí, en uno es acreedor y en uno es acreedor, en el otro es deudor y se compensa. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Si bien en el derecho civil se considera la compensación como un medio normal de extinción de la obligación tributaria, esto no ocurre en el derecho tributario. ¿Y por qué no ocurre en el derecho tributario? Porque el dinero es del Estado. O sea, la complejidad aquí se da en que es una parte del derecho público. No es lo mismo cuando uno me debe a mí, yo le debo a la otra, pero desde el punto de vista del derecho juzgado, como una negociación. Pero aquí, como es
es mencionado por Héctor Villegas. Y él dice que no puede operarse esta figura en derecho tributario por las razones siguientes. En primer lugar, porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos. Aquí, esa rapidez se rompería. Luego, porque los créditos del Estado y los créditos de los particulares concretamente son de diferente naturaleza. Porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. La doctrina moderna tiene la tendencia de estar a favor de la compensación, aunque generalmente la limita a dos figuras, a créditos y a deudas fiscales. El efecto de la compensación es extinguir ambas deudas hasta el empate de la menor, quedando subsistente la mayor parte por el saldo restante. Para Fernando Pérez Royo, en su libro Derecho Financiero y Tributario, dice que la compensación es una forma de extinción de las deudas que tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, son recíprocamente acreedor y deudor de una misma persona. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa compensar? Significa igualar el efecto de una cosa con otra. Y tiene efectos jurídicos. ¿Y cuáles son esos efectos jurídicos? Solo surtirá efectos de paz en la medida de la existencia o legitimidad de los créditos debidos. ¿Qué es lo que puede compensar? Se puede compensar tributos, intereses, multas y créditos tributarios por deudas tributarias. Es importante que se considere que las obligaciones tienen que ser líquidas, exigibles y de plazo vencido. La otra forma de extinguir la obligación tributaria es la condonación o la reducción. ¿Qué es la condonación? Es otra de las formas por las cuales se extinguen las obligaciones tributarias y consiste en el perdón o liberación de la deuda concedido por el acreedor. Este principio se basa en que cualquier persona puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Aquí es muy indudable que el Poder Legislativo puede citar leyes de condonación de tributos y sanciones fiscales. O sea, si se quieren perdonar impuestos, tiene que haber una ley que así lo establezca. Sin esa ley, lo único que puede hacer el presidente es condonar multas, intereses y recargos. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en el principio de legalidad, que todo debe de ser expresado por medio de una ley. Yo hasta el momento no he visto una ley que exonere los impuestos, porque nadie se anima a dictar esa ley. Pero sí, es una facultad del presidente de la República que está contenido en la Constitución, perdonar intereses, multas y recargos. Es indudable que el Poder Legislativo puede dictar leyes de condonación de tributos y sanciones fiscales, y en nuestro país se ha usado ampliamente esta facultad en numerosas oportunidades y con diversos alcances. La condonación de tributos solo puede hacerse a título general, nunca a título particular. ¿Por qué? Porque esto implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes o el ejercicio caprichoso del poder tributario por parte de los administradores del impuesto. Un momentito.
condonación de los tributos solo puede hacerse a título general y nunca particular, porque implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes o el ejercicio caprichoso del poder tributario por parte de los administradores del impuesto. La condonación o reducción de impuestos podrá concederse por medio de una ley de aplicación general. Esta puede suceder porque así lo disponga una ley especial o una resolución administrativa en la forma y condiciones que establezca la misma. La condonación es la renuncia que hace el acreedor de su derecho de exigir en todo o en parte el pago de una deuda. Y aquí es muy importante, por favor, que miren el artículo 183 de la Constitución, que lo hemos leído varias veces, porque este está relacionado con el artículo 46 del Código Tributario. ¿Qué dice el 46? Dice condonación o remisión, lo llaman la ley de las dos maneras. Condonación, la obligación del pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Las multas, los recargos pueden ser condenados o remitidos por el presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso F, de la Constitución Política, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República, y lo establecido en el artículo 97 de este código. Entonces, por favor, les pido leer el 183F y el 46 del Código Tributario. La cancelación es otro medio de extinguir la obligación tributaria, pero esto es doctrinario. No se reconoce en la ley guatemalteca como un medio de extinguir la obligación tributaria. La cancelación no está dentro del artículo 45, pero es una figura que existe y existe en la doctrina y se da con el nombre de incobrabilidad de la deuda. Nosotros la tenemos en nuestro código como incobrabilidad de la deuda. O sea, hay varios artículos 54, 55 del Código Tributario. O sea, la cancelación como figura en nuestra legislación no existe como un medio de extinguir la obligación tributaria, pero sí nosotros tenemos la incobrabilidad de la deuda por parte de la administración tributaria, y esto está referido en los artículos 54, 55 y 56 del Código Tributario. ¿Perdone qué asunto? Ahora vamos a ver otra figura que ustedes ya la conocen, y es el artículo 47 y 48 del Código Tributario, y es la prescripción. Esa es una forma de extinguir la obligación tributaria. De acuerdo con la docente Catalina García Vizcaíno, la figura de la prescripción responde a dos principios fundamentales del derecho tributario. Esos principios fundamentales son certeza y seguridad jurídica. Estos dos principios son uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Prescripción viene de una máxima antigua que los romanos le decían cura civilia succurre diligentuis et novem durmientubis. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se durmió, pasó el tiempo, y como pasó el tiempo no pudo cobrar lo que le debía el contribuyente. O sea, pero eso es de una manera extensa, pero significa si el acreedor es negligente, pierde su derecho. ¿Y por qué pierde su derecho? Por el transcurso del tiempo, que en nuestro artículo 47 dice 4 años, y el doble si la persona no se inscribió en la administración tributaria. O sea, ustedes saben que la prescripción es el transcurso del tiempo, en el caso nuestro, si que el Estado o la entidad autónoma cobre lo que se
esta materia respecto a la prescripción, como una forma de liberarse y extinguir la obligación tributaria. Para José María Giuliani Conrush, dice que en la actualidad es un principio universalmente aceptado que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y que el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor, que es el Estado, durante cierto periodo de tiempo. Yo les pregunto, en Guatemala, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto? Y especial, ¿cuánto es? 8 años, pero tiene una característica especial. ¿Y cuál es esa característica? Siempre y cuando no se haya inscrito en la administración tributaria. Entonces, la prescripción extingue la obligación tributaria por el transcurso del tiempo. La prescripción opera tanto a favor de los contribuyentes como a favor del Estado. Esta opera tanto a favor de los contribuyentes, extinguiendo sus obligaciones tributarias mediante el transcurso del tiempo, como opera también a favor del Estado, cuando los contribuyentes son negligentes en exigir el reembolso de pagar las cantidades pagadas de más o indebidamente. Entonces, lógicamente, si yo pago de más, pago indebidamente o voy a reclamar el crédito fiscal, tengo también 4 años para poderlo reclamar al fisco. Así como el fisco pierde su derecho, yo también, si no presento mi solicitud, pierdo mi derecho. Podemos entonces definir la prescripción como un modo de extinguir la obligación tributaria por la inacción del sujeto activo, que en este caso es el Estado, o un ente público durante el tiempo determinado por la ley. Mario Plugies, ¿cómo lo define? Aquí está en negrilla la definición y él dice: es el medio en virtud del cual por el transcurso del tiempo y en condiciones determinadas una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta en la necesidad de que se extingan los derechos que el titular no haya ejercitado durante el periodo de tiempo previsto por la ley. Entonces sí tenemos que tener bien claro que la prescripción opera cuando pasa el tiempo determinado en la ley. El tiempo determinado en la ley son 4 años y se duplica a 8 siempre y cuando no esté inscrito en la administración tributaria. La institución de la prescripción extintiva es plenamente aplicable a la obligación tributaria. Y aquí Giannini nos explica y dice: el crédito impositivo se extingue como cualquier otro derecho de crédito cuando no se hace valor dentro de un determinado periodo de tiempo. Si quieren, para no causar problemas, nos vamos a quedar aquí, pero les voy a dar unas explicaciones. Hay un compañero que nos ofreció la colaboración de la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a conferencias de temas que se están dando aquí. Yo le pedí concretamente a él que nos ayudara con dos conferencias: el impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta, porque creo que son dos cosas bien difíciles. Ustedes no tienen dudas, porque no han